La Orden de Ayala presenta Quinto San Juan, especial Renacer. Y este 2022 te invitamos al cuarto Congreso Internacional de Baraja y Tarot. Más de 20 ponentes nacionales e internacionales, compartiendo conocimiento y sabiduría en torno a la baraja y el tarot. Patrocinado por Fournier. Colabora Liceográfico, Vinci Hotel, calle Goya 79, Asescoin, Asociación Española de Coleccionismo e Investigación del Naipe, The International Playing Card Society. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y con qué resultado? Bueno, espero poder proporcionarle a la persona, cuando hacemos una lectura, una posibilidad que antes no se había visto. Si le agregamos una posibilidad al tema o a la pregunta, si nos damos una puerta abierta cada día, o si le regalamos a una persona cada día una pequeña abertura, para mí, ya. Madrid 2022, 23, 24 y 25 de septiembre, en su modalidad presencial y online. Cuarto Congreso Internacional de Baraja y Tarot. Seguimos conservando buenos momentos, cultivando experiencia y conocimientos, todos juntos, reunidos por la baraja y el tarot. 2022, dedicado a Reino Unido. La Orden de Ayala. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Un saludo para los que lo estén viendo en diferido. Mi nombre es Andrés Lasprilla, psicólogo de profesión y tarotista, no sé si decir por naturaleza prácticamente. Ahora puedo decir con mucha tranquilidad que primero fui tarotista antes que psicólogo, y eso me llena de mucho orgullo y cariño. Hoy quiero precisamente aproximarme a un arcano que se llama el juicio, que es un arcano mayor del tarot, uno de los 22 arcanos mayores. Para quien no conozca el tarot, si de pronto ha llegado aquí sin tener algún tipo de conocimiento, el tarot es una baraja de cartas que tiene 78 arcanos, de los cuales 56 se llaman menores y 22 se llaman mayores. Y de esos 22, el arcano número 20 se llama el juicio. Este nombre de Levántate y anda se me ocurrió a propósito de la idea de renovación que había en este día de San Juan. En mi país particularmente no se celebra el día de San Juan, así que para mí ha sido muy interesante poder investigar acerca de este día, poder ver los rituales que se realizan alrededor de España. He visto algunos documentales durante mi estadía aquí en España sobre el tipo de actividades que se realizan en este día, y esta frase de levántate y anda me llegó de entrada apenas pensé en la posibilidad de participar en esta jornada. Gracias por la invitación nuevamente y bueno, vamos con ello. Este día de San Juan, como bien sabemos y se ha venido explicando a lo largo de las distintas intervenciones, y terminará seguramente de manera fantástica Victoria hablando acerca del tema, porque incluso su ponencia tiene el nombre de Ave Fénix. Pues tiene que ver con el fuego, ¿no? El fuego como ese elemento de transmutación, de transformación, la idea de aplicar fuego a la materia, lo acaba de hacer Magali a través de la meditación en la que nos llevó de la mano y se aplicó de algún modo ese fuego para poder transformar y producir ese manifestar y hacer esa nueva vida, como lo llamó ella al final. Y poner fuego a la materia permite transformarla en otra cosa, ¿no? Darle calor es aplicarle una experiencia a lo que se está viviendo para modificar la materialidad. Esto, por supuesto, tiene que ver con un carácter simbólico, ¿no? No solamente físico de aplicar fuego a nuestros cuerpos, sino en un carácter mucho más simbólico es aplicar fuego a los aspectos de nuestra alma, a nuestro inconsciente o a nuestra conciencia, incluso de manera mucho más voluntaria.
El ave fénix entonces es una imagen que nos llega muy fácilmente cuando pensamos en esa transformación y pensamos en el fuego. Esta imagen de Harry Potter, ¿no? Donde precisamente Dumbledore tiene el ave fénix que se consume en sí mismo, se vuelve ceniza y de la ceniza sale un pequeño polluelo, un fenicito que esperamos que vuelva y crezca, ¿no? Esa idea de esa renovación, de la transformación, es supremamente importante. Y en el tarot, pues tenemos varios arcanos de transformación. Hace poco estuve en un encuentro de astrología en el que se estaba trabajando eh, a Plutón, el planeta Plutón y su influencia sobre las distintas casas y sobre nuestras cartas natales. Y me pareció supremamente interesante cómo intuitivamente mi inconsciente me llevó a buscar entre los arcanos mayores cuál podía ser un arcano que representase los procesos plutonianos. Y estaba el diablo, la muerte, y mi inconsciente trajo a colación el juicio. Esto fue coincidente con esta invitación y me pareció muy interesante ver cómo podía conectarse el proceso de transformación de la muerte y el proceso de los apegos, pero precisamente el trabajo que nos propone el arcano del diablo, que es ese reconocimiento del arraigo y la supervivencia para hacer procesos creativos y cómo todo eso puede desencadenar en una mayor conciencia que se ve reflejada en un arcano como el juicio. En el juicio no tenemos el elemento del fuego visiblemente. Vamos a ver a continuación que no está precisamente el fuego, pero a lo largo de los arcanos desde el diablo, que lo relacionamos muy fácilmente con el fuego, aunque tampoco en su aspecto haya fuego, tenemos el rayo en la torre, tenemos, por ejemplo, el sol, pasamos por el sol, y después del sol viene el juicio, es decir, después de precisamente manifestarse el fuego vivo, viene entonces un proceso que tiene que ver con levantarse y andar, ¿no? Cuando estuve revisando acerca de también de la mitología del ave fénix, me pareció muy interesante mm, cómo la muerte del fénix no es una muerte sorpresiva, ¿no? Cómo se prepara para esa muerte en las dos versiones que hay del mito. En una, el fénix eh, lleva a su padre ante los sacerdotes en Egipto cada vez, cada 500 años, y es el sacerdote quien enciende fuego y mm, consume, digamos, con el fuego el cuerpo del padre y queda vivo el fénix joven que llevó a su padre. Y en la otra versión, el fénix mismo crea un nido con mirra, con cardamomo, con inciensos, y después de que ha armado el nido, se consume en él, precisamente consumiendo todos estos elementos y generando un aroma y naciendo de las cenizas que ahí quedan. Entonces, si ven, son dos imágenes en las que la transformación que ocurre no es casual, no es producto del azar, no es accidental, sino que es toda una preparación para la renovación. Y eso me parece que va a ir conectando simbólicamente con lo que quiero decir acerca del juicio. Tenemos aquí entonces la representación, dos formas. Vamos a ver, esta es la primera, vamos a ver la segunda en unos instantes. Este tarot que estoy utilizando es un tarot de Marsella, reconstruido por Encarna Sánchez y Daniel Rodés de Lemar Comunicaciones. Em, por eso tiene este fondo dorado en particular. Sé que hay muchos tarot de Marsella, voy a utilizar para esta ocasión este. Y entonces quiero inicialmente mostrar cómo hay dos formas, hay varias, pero voy a mostrar dos formas en que suele organizarse el tarot. Una es por las decenas, ¿no? Desde el uno hasta el número, denme un segundo por favor, desde el número uno hasta el número 10, donde el 10 vuelve a ser un uno con un cero que es un nuevo nivel
numerológicamente de ese mismo número, y tenemos también desde el 11 hasta el 20. Entonces, como podemos ver aquí, el juicio precisamente se encuentra en el lugar de ser el final de la segunda decena. Es decir, si en la primera, el final de la primera decena, en ese 10, con la rueda de la fortuna hemos llegado a un punto en que este mago ha hecho un tránsito por todo este camino para alcanzar una materialización en la tierra de algunos aspectos, a partir de este 11 de la fuerza, vemos cómo empieza un camino en el que vamos a tratar de hacer el cielo en la tierra, ya que nosotros no vamos a ascender físicamente, por lo menos la mayoría de nosotros. Yo por ahora creo que no tengo el nivel de conciencia para ascender físicamente a los cielos. Entonces lo que voy a tratar de hacer durante el transcurso de mi vida es ver cómo manifiesto el cielo en la tierra, cómo conecto con los aspectos celestes para poder recrear en mi experiencia de vida como ser humano aquí en la tierra mi propio paraíso o mi propio cielo o mi propia forma de vivir el bienestar y la satisfacción, ¿no? Sin desconocer que habito un mundo dual, que habito un mundo que se puede vivir mejor a través de la magia, que es lo que estamos buscando muchos y muchas de los que estamos reunidos aquí hoy o que están asistiendo y viendo, digamos, este conocimiento que cada uno de nosotros está compartiendo y nosotras. Entonces, en este segundo nivel ocurre un proceso de vamos a espiritualizar esa materia, ¿no? Y vemos como aquí el juicio es el final de ese segundo nivel. Tenemos un inicio de un tercer nivel que va a ser el arcano del mundo, que se representa como el final de todo el trayecto, ¿no? Porque el tarot termina en ese 21 y este arcano que está del otro lado, pues no tiene número. Entonces, este 20 es el segundo nivel del 10. Es el segundo momento en que se cierra un ciclo y un ciclo que se cierra con mucha conciencia. Vamos a hablar de eso. Entonces, vemos aquí un renacimiento hacia un tercer nivel o un posible tercer nivel, pero ese tercer nivel ya es a un nivel distintísimo de los que podemos estar conociendo hasta el momento. Esa sería una mirada. La otra mirada es organizar el tarot por septenios, donde el juicio queda incorporado en el mismo tercer nivel, pero antes de finalizar, antes de alcanzarse el lugar del mundo, esta capacidad adaptativa, creativa, de moverse por el propio mundo y co-crearlo en relación con la realidad, tenemos la necesidad de despertarnos a esa visión. Es necesario que podamos abrir los ojos a esa visión. Entonces, no es cualquier arcano, este arcano del juicio representa como la preparación en el proceso de la máxima expresión que los arcanos mayores del tarot presentan, digamos, como un objetivo de desarrollo o evolución espiritual. Quiero mostrar entonces a continuación ese arcano del que estoy hablando, ¿no? ¿Cuál es ese arcano eh, al que me estoy refiriendo, ese arcano del juicio? Porque puede ser interesante a propósito de la noción de ese renacer y cuáles son los aspectos simbólicos que podemos encontrar en la versión del arcano de Marsella, aunque en esta ocasión estoy trayendo ante ustedes pues distintas versiones de los arcanos, del mismo arcano, perdón. Traigo tres versiones principales, una que representa una versión de la época más clásica del nacimiento, digamos de los 1400, cuando nació el tarot en las cortes del norte de Italia, una de 1700, una versión de tarot de Marsella y una de finales de los años 1800, ¿no? Perdón, sí, 1800 y principios de 1900, que es esta baraja del tarot white. Después, antes y después ha habido otras barajas, muchas de las del siglo pasado han sido inspiradas en esta baraja del tarot white y en esta época de los 1400 hubo otras barajas que son también de mucho interés, pero que ahorita mismo no traigo a colación porque digamos que estas me sirven para representar los cambios que ha habido a lo largo del tiempo. Un elemento muy interesante es cómo las barajas más tradicionales representan al arcano del juicio tal cual como podría considerarse el juicio final, ¿no?
Si ustedes recuerdan, mitológicamente el juicio final está planteado en la Biblia, en lo católico o en lo cristiano, pero también está presentado en otras corrientes religiosas de cómo termina entonces la humanidad, cómo son los fines de los tiempos. En lo católico se suele hablar de el retorno entonces de el Maestro Jesús, el Cristo, para que pueda entonces elegir quienes ingresan al cielo y quienes no, quienes se quedan por fuera de lo celeste. Em, perdón, ¿me podrías confirmar si se me está escuchando bien? Es que mi sistema dice que tengo actualmente el internet. Sí, perfecto. Sí, se escucha perfecto. Gracias. Perdón, cosas de la tecnología. Entonces, precisamente se representa entonces la escena casi del juicio final muy fiel, digamos, a como no conocemos mitológicamente el acontecimiento. Incluso en esta versión pueden ver que hay un hombre barbado en el cielo, ¿no? Entre los ángeles, que tiene una espada que en general en los arcanos del tarot, las espadas tienen que ver con autoridad, con posibilidad de hacer un juicio precisamente, ¿no? De tener la capacidad de sopesar, de discriminar, de discriminar en el sentido de hacer diferenciación. Y abajo encontramos entonces en posición como de adoración a unos personajes en algo que parece ser una tumba. El color carne es un color muy importante siempre porque tiene que ver con con el carácter perecedero de la materia. Entonces, que sea color carne aquí y color carne acá, pues nos habla precisamente de la cualidad de este planeta, ¿no? De esta vida que tenemos humana. En esta segunda versión también vemos a los ángeles, pero fíjense que aquí el personaje no se encuentra allá arriba en los cielos con ellos, sino que se encuentra un poco más cerca de estas humanidades. Sin embargo, está como a las puertas de esta estructura y parece ser las puertas del cielo, ¿no? Parece ser una especie de San Pedro o quizá un Jesús, ¿no? Digo un Jesús, aunque no estoy diciendo que haya muchos, pero quiero decir a Jesús o al Cristo en esa posibilidad de elegir quién pasa, quién no pasa, quién entra, quién no entra, y estos personajes saliendo como de un tercer nivel o una especie de inframundo eh, y que están levantándose o resucitando, ¿no? También para hacer ese proceso de elección o selección. Tenemos en el tarot de Marsella, esta es una versión de Paul Martel que pueden adquirirla, digamos, a través de la editorial Grimaud. No sé pronunciar las palabras, pero para que me puedan entender. Y esta es la versión que vamos a mirar ahorita con más detalle. No exactamente esta, pero ahorita volvemos sobre ella. Entonces voy a pasar hacia la versión del tarot de White, ¿no? En esta versión de Marsella vemos aparentemente tres adultos y un ángel. Desaparece entonces el tercero que está haciendo el proceso de selección, el proceso de discernimiento, ya no está. Entonces lo que sospecharíamos es que está incorporado en la escena y esto va a ser interesante. Y en el tarot de White vemos entonces que está también la representación de las tumbas, también está la adoración. La adoración es un poco más evidente en el tarot de White que en el tarot de Marsella y también tenemos el ángel en el cielo y demás, pero vemos aquí que de las tumbas salen niños, ¿no? Es como una conformación familiar donde está el niño, el padre y la madre, o el adulto y la adulta, ¿no? Entonces es distinto un poco esa cualidad de que aquí haya un niño. Eso hace que sea distinto. Al margen de estas especificidades de interpretación, en las que no me meteré en este momento, porque la idea es que podamos ser precisos también en el tiempo y más bien dejarles provocados y provocadas para que quieran investigar más y se introduzcan en este universo simbólico que es el tarot. Tenemos entonces esta imagen del arcano del juicio. Tenemos entonces que el cielo parece que se abre
Hay algo muy interesante que ocurre con estos arcanos, perdón, me retrocedo un poco, con estos arcanos a partir del diablo, si ustedes ven, el cielo va introduciéndose cada vez más en los arcanos, desde este rayo que proviene de lo celeste hasta la carta del juicio, va ocupando cada vez más espacio, las estrellas aquí están un poco más abajo que el rayo, la luna tiene sus emisiones o estas evocaciones a través de las gotitas más allá de las estrellas, el sol alcanza más allá de lo que la luna ha alcanzado y el juicio alcanza un poco más el espacio terrestre que lo que el sol nos está mostrando. Entonces es como que el cielo fuera ingresando a la tierra y tuviera la posibilidad de tocar con su energía con mayor claridad lo que está ocurriendo con los personajes aquí en la tierra. Y vemos entonces aquí un ángel que toca una trompeta que parece estar llamando entonces a que el personaje que vemos abajo, que estaba aparentemente en una tumba, se levante, ¿no? Hay algo muy interesante aquí y es que se repite a propósito de lo de levántate y anda, que son palabras de Jesús, por lo menos en el relato bíblico, no necesariamente con Lázaro dice la frase levántate y anda, pero es más o menos la misma idea con los varios milagros que ocurren con el que está cojo, con el mendigo, con Lázaro, es más o menos la misma idea y es como a través de la palabra, a través de la voz, a través de eh, la emisión sonora, conmueve, digamos, toca al otro y le levanta, ¿no? Y le hace tomar una conciencia de levántate. Entonces aquí lo que vemos es a un ángel que representa eso celeste, con unas alas multicolor que parece haber abierto los cielos y es sacar a través de esos cielos una trompeta que resuena en todo el espacio. Nos podemos imaginar esa trompeta resonando y conmoviendo, digamos, toda la tierra. Es un gran llamado. Incluso se habla mucho cómo está señalando este ángel, ¿no? Esta cruz que vemos aquí, esa posibilidad de que los aspectos, los elementos, el tarot está cruzado por los cuatro elementos, se van conjugando para que pueda darse entonces la creación y en este caso el renacer. Aquí habría cuatro elementos, también tenemos al ángel y en oposición tenemos al que se está levantando, resucitando o renaciendo y tenemos como en línea horizontal a una mujer y a un hombre desnudos todos, ¿no? Esto de la desnudez en el tarot tiene que ver con encontrar la conexión con el ser auténtico y decía que es muy interesante que haya desaparecido Jesús o este hombre de barba en los cielos, porque es como si aquí, en efecto, el ángel no está haciendo ningún juicio, le está tocando la trompeta, y como si el juicio recayera sobre el mismo personaje que se está levantando, ¿no? Es tu propio juicio. Y esto me parece interesante, sin que pueda entrar en ello en este instante también, en el cambio de la visión cosmogónica, es decir, cómo puede haber cambiado la visión de un Dios que está en los cielos, sentado en el trono con barba, muy antropomórfico en la época más de los 1400, como estaba diciendo, a cómo puede haberse configurado una noción de sujeto distinta ya para la época de Marsella y mucho más para la época del siglo pasado en que ha habido proliferación de diseños de tarot y demás, y que entonces ahora ese juicio recae sobre sí mismo y una capacidad de discernimiento. A mí este arcano siempre me conecta con la capacidad de discernir. En la justicia, que es un arcano que está de número 8 en el tarot de Marsella y de número 11 en el tarot de White, es como la justicia es como aplicamos la ley y la norma porque ayuda a organizar la realidad, ¿no? Pero la aplicamos tal cual. Eh, en cambio, para mí el juicio, que podría estar conectado por esa idea de juicio, justicia, tiene que ver más con la capacidad de discernir de acuerdo al contexto que está frente a nosotros, de qué manera voy a hacer uso de la ley o la norma y de qué manera voy entonces a comportarme acorde con lo que puede ser valioso para mí, valioso para la circunstancia, valioso para
la situación, un comportamiento mucho más ético y no necesariamente moral en el sentido estricto de la palabra, sino una cuestión mucho más relacionada conmigo mismo conmigo misma y la ética de la vida misma. Entonces, esta tocada de trompeta es para mí ese llamado, ¿no? O se considera que es ese llamado a que se levante este sujeto, y además, si ustedes observan en la mayoría de los arcanos de Marsella, se puede ver como la mitad del cuerpo tiene características que podrían considerarse en el sentido clásico masculinas, que son esta espalda como recta y que está del lado del hombre con barba, y tendríamos del otro lado un cuerpo que tiene características aparentemente femeninas, que es del lado de esta mujer. Muchos han relacionado también esto con los linajes, ¿no? El linaje paterno, el linaje materno y el hijo que renace de esos legados, pero que renace con su propia conciencia, con su propia vida, a darle lugar a su propia vida. Traigo aquí entonces algunas referencias sobre lo que es esa frase de levántate y anda, que como le hice caso a mi inconsciente y mi inconsciente fue el que soltó la frase levántate y anda, fui a buscar un poco en qué momentos había sido utilizada por Jesús, ¿no? Y aparece en momentos de curaciones, aparece como este asunto de cómo el verbo produce movimiento, cómo ya no es un verbo que se queda por decirlo en palabras actuales, ya no es el discurso sin acción, sino que es un discurso que produce acción en el mundo. Es decir, es una capacidad de crear con la realidad las nuevas posibilidades de vida que mi conciencia me ha permitido gracias a que he hecho un proceso vital que me permite, por un lado, haber sido construido como un ser social, como alguien con una personalidad, como alguien que pertenecía a una cultura, que se desarrolló, y cómo precisamente el llamado espiritual va haciendo que yo, en vez de seguirme conectando cada vez más con el mundo externo y lo que los otros esperan de mí, me va llevando a una conexión cada vez más interna, más conmigo mismo o conmigo misma, y cómo esa conexión interna me termina conectando con el cielo. Esto es muy interesante porque yo creo que el cielo, si bien puede referirse a seres espirituales, interdimensionales, o a la jerarquía de la hermandad blanca o a la jerarquía celeste, como lo prefieran llamar, creo que en esta experiencia de ser humanos se refiere mucho a la posibilidad también de conectar con la vida misma, con la vida que nos habita a nosotros y nosotras y que a través de nosotros se manifiesta, ¿no? Y se expresa en este plano terrenal. Creo que hace parte de esta carta del juicio que este sujeto que se levanta aquí tiene una conciencia de pertenecer a estos linajes, pero también de deber su voluntad a la conciencia superior que le habita y que si ha de hacer algo en el mundo, lo ha de hacer en correspondencia con sus herencias y con eso que en sí mismo es el llamado a levantarse y andar en una conciencia distinta, que es esta conciencia espiritual. Eh, por eso llamo aquí la divinidad a través de, incluso en estos relatos que estuve leyendo sobre Jesús, cuando hace estas curaciones y cuando utiliza esa expresión de levántate y anda, eh, o levántate o sal afuera, que es lo que le dice a Lázaro, Jesús agradece a Dios Padre, es decir, no se atribuye a sí mismo la capacidad de producir estos cambios, sino que da cuenta de la conexión que tiene con el universo espiritual y de cómo a través de él es que ocurre el proceso, ¿no? Y cómo todos hemos de poder caminar el camino a través de cristificarnos. Esto que llama él, yo soy la resurrección y la vida, ¿no? Es muy bonito como lo dice él. Y esa resurrección pues está muy bien planteada, digamos, en este arcano del juicio. Por supuesto que podemos tener muchas resurrecciones a lo largo de nuestra vida. No, no es una única resurrección la que nos va a estar moviendo.
sino que precisamente va a haber varias que nos van a poder estar tocando de distintas maneras. Ya para cerrar, entonces, vamos a señalar que uno de los temas interesantes de esta resurrección de Lázaro y que eh, articula muy bien con lo de San Juan también, tiene que ver con, y con lo del ave fénix, tiene que ver con la idea de 3 o 4 días por fuera del mundo de los vivos, ¿no? Y este sarcófago que vemos a los pies de este personaje. Voy a dejar aquí esta lectura que me parece que si alguien se quiere hacer, eh, puede hacerle después, como esto queda grabado y demás, puede hacer un pantallazo, puede utilizarla esta noche para hacer su propia exploración de este momento de San Juan, cómo puede traer a sus vidas un nuevo aspecto que requiera renacer. Nosotros y nosotras tenemos distintos aspectos de nuestra conciencia, tenemos distintos seres que nos habitan, llamémoslo así, distintos Andrés en mi caso y distintos aspectos de mí, y a veces requiero que despierte, renazca o resucite en mí aspectos que necesito para hacer caso a la vida actual, y entonces tuve la idea como de juntar un poco la configuración del arcano, ¿no? Este sujeto de aquí es el que se levanta, este 2 y este 3 que son los linajes, los puse aquí como alas pensando en el fénix. Esta 4 que vendría a ser un poco la tumba que hay que dejar atrás, esa que nos estuvo acogiendo pero que ya nos pesa, que se debe dejar atrás para poder renacer. Y por último este 5 que viene a ser el horizonte, hacia qué misión me está llamando el cielo. El cielo entendido como esa conciencia superior que me habita y que quiere utilizar mis recursos de la mejor manera posible para que yo pueda servir a los propósitos superiores de la mejor manera posible. Es decir, no queremos ser desperdicio para todo el esfuerzo que la conciencia del universo está haciendo en mantenernos con vida. Queremos ser aprovechables para construir cada vez condiciones mejores de espiritualidad y de bienestar. Así que creo que en eso coincidimos y me parece que esta lectura puede ser muy útil para eso. Termino diciendo que esta frase de Sally Nichols que encontré a propósito de la relectura del juicio en su libro de Jung y el Tarot, cuando alguien renace, todos los que le rodean despiertan a una nueva vida. No hay cómo transformarse uno sin que produzca transformación en todos los demás. Y pues decirles que les espero muy emocionadamente en el Congreso de Baraja y Tarot, en el Congreso Internacional del mes de septiembre. Y eso quería compartir con ustedes el día de hoy. Muy interesante la charla y la invocación que haces con lo de Lázaro y el juicio y lógicamente el especial de San Juan que hemos preparado y que queríamos que estuvieras con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, como siempre. Nos veremos próximamente, pasado el verano, y de forma presencial. Me imagino que vas a estar presencial, no en el online. Así que muchísimas gracias y una vez más, encantada, tanto Victoria como yo, de tenerte aquí presente, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Que estén muy bien. Recordando lo mejor del Tercer Congreso Internacional de Baraja y Tarot e introduciendo el Cuarto Congreso 2022, patrocinado por Fournier, la Orden de Ayala, Tomelloso, Ciudad Real, España. Buenos días, soy Victoria Braojos, directora del Congreso Internacional de Baraja y Tarot. Destino nos ha traído aquí mirando no hacia el futuro, sino con una mirada ancha, amplia, integradora. Hemos empezado este año a colaborar con la universidad, con la UNED, y esperamos seguir haciendo colaboraciones que, aunque esto no es un grado, lógicamente, sí tiene extensión universitaria, por lo cual tiene validez universitaria, y eso creo que es la mejor carta de presentación, ¿no? Es muy interesante. Van a encontrar una exposición de tarot magnífica, muy grande. Vamos, si no encuentran aquí un tarot que buscan, no lo encuentran en ningún lugar. Y luego, pues que hay muchísimos profesionales muy buenos. Pues yo estoy encantado, la verdad, porque estoy conociendo gente muy interesante y gratamente sorprendido por la cantidad de gente que ha venido, y con otra chica que ha venido desde Estados Unidos al Congreso. Y nada, encantado. Lo estamos pasando muy bien.
Cada arcano mayor he querido darle como una personalidad muy definida a través del color, porque al final son mensajes siempre como más importantes o más relevantes. Empieza el Renacimiento a crear una influencia dentro de lo que iba a ser más adelante los ángeles dentro del tarot, incluyendo al diablo. Estoy muy contento de reencontrarme con el tercer congreso de la baraja y del tarot aquí en Tomelloso, y este marco es incomparable de donde estamos ahora. Las ponencias de esta tarde han sido muy interesantes y mañana se promete que va a ser muy interesante también. Estoy muy contento. Bueno, aunque soy bastante ajena a este mundo, a mí lo que me une es la investigación histórica. La verdad es que estoy encantada porque yo me lo paso fenomenal y veo que está todo muy bien organizado y con mucho ambiente y estoy muy a gusto. Como ya hemos dicho, la prohibición del juego de naipes, si bien tuvo un éxito más bien relativo, ya que de todas maneras se siguió apostando en casas y garitos clandestinos, sí es cierto que pudo ser la causa de que apenas encontramos barajas impresas entre 1734 y 1780. Son experiencias nuevas que me gustan mucho porque lo vivo mucho. Estoy encantada pues que se haga este congreso aquí en Tomelloso y podemos disfrutar de él. Si cada una de las experiencias vividas por nosotros las identificamos con una copa, con una espada, con un basto o con un oro, es muchísimo más fácil que cuando llegue el consultante entonces entendamos qué siente, qué piensa, qué quiere hacer, qué probablemente haga. Pues a mí me parece maravilloso. Yo es el tercer congreso que vivo, bueno, el 2,5, porque el año pasado no se pudo hacer entero, y me parece una experiencia maravillosa, sobre todo el poder estar con tanta gente afín a ti y sobre todo tener alcance a tantos conocimientos estupendos y maravillosos, que si no fuera por el congreso sería complicado. Nada, yo es la primera vez que vengo, pero ya había oído hablar de este congreso. Efectivamente es un sitio de reunión, de opinión, de intercambiar conocimiento y que nos aporta muchísimo a todos, así que feliz. No había venido nunca y me parece bien. Si alguna persona necesita seguridad, mucha seguridad, le habéis dicho, oye, necesitas seguridad, venga, para adelante. Le habéis dado la carta, por ejemplo, del emperador y le habéis dicho, medita esta carta, mueve esta carta. Pues lo estoy viviendo súper bien, vengo desde el norte y estoy encantada de hacer este viaje no muy largo porque hay gente que ha venido de más lejos, pero estoy encantada de estar aquí y merece la pena venir al congreso. Pues me parece muy bien porque es la primera vez que vengo a un congreso de este tipo y la verdad es que el tema me ha gustado desde siempre, o sea que para mí es una experiencia muy bonita y espero pasármelo muy bien. Los numerosos grabados, documentos históricos que acreditan a sacerdotisas y adivinas prediciendo el futuro, pues a través de los mensajes que les llegaban de esos dioses, ¿no? Maravilloso, está genial, es muy mágico este momento y hay que aprovecharlo al máximo. Hay que aprovecharlo de todo porque este congreso reúne lo mejor de España. Estoy aprendiendo cosas nuevas, bien. Muy entretenido, la verdad vale la pena el viaje de 8 horas y nada, hemos venido a propósito para esto y sí, está muy bien, vale la pena, vale mucho la pena. Bueno, yo soy de aquí, no soy de aquí, pero estoy viviendo aquí en Tomelloso y concretamente en mi caso particular, pues me parece muy interesante y vale la pena, como dice el compañero, y quiero, pues bueno, comprobar a ver y experimentar lo que se hace, ¿no? Y estar aquí, pues eso, en ese entorno, ¿no? Tan acogedor. Probablemente esa persona con una sesión y un poco de claridad salga a hacer las transformaciones que necesita. En esos casos ya se empieza a involucrar mucho más la relación, la intimidad, empieza a haber un intercambio distinto. La verdad es que me parece todo muy bien, está todo muy organizado y con esta gente, pues la verdad es una experiencia nueva vivir esto, para mí por lo menos, y es gratificante. Ahora mismo acabo de estar con un vidente, bueno, un tarotista que me ha hecho una tirada de cartas, una tirada general con unos arcanos nuevos, con una baraja nueva y bueno, pues me ha salido todo muy bien, pues nada, pues feliz. Y nada, invito, yo que sé, a cuando haya congresos que la gente se anime y venga, ¿no? También es una forma de conocer gente, de descubrir este mundo, si te gusta. Maravilloso, a mí me encantan todos estos temas, soy tarotista y como no me las puedo echar, pues vengo a que me las echen. Me encanta, fenomenal todo, muy bien organizado y todo estupendo, la verdad. Hubo dos papisas. Una papisa es la papisa Juana. La papisa Juana era una chica de Maguncia que vivió en el año 822. Era una chica completamente real
Era una niña que a esta edad pues sabía ya, tenía una facilidad para los idiomas fabulosa. Muy bien, lo estoy pasando genial. Estoy descubriendo tierras nuevas y está muy bien, muy chulo. Bien, muy bien, la verdad. Bueno, me parece genial que se fomente el tarot, porque al final esto está en cierta manera muchas veces en secretismo y realmente hay mucha gente realmente interesada en este campo y que permite en cierta manera conocer a la persona, porque el tarot no solo es para el tema del futuro, sino que es mucho más que eso. Es una herramienta que te sirve para muchísimas cosas. Entonces yo creo que está bien que se dé a conocer. Estamos trabajando la línea del 10 y en esta rueda del proceso creativo del tarot los arcanos se ayudan, o sea, la primera línea hasta el 10 y luego los arcanos se ayudan con el siguiente, sería 10 más 10, que sería el juicio. El juicio es el apoyo que va a hacer que salgan todas las cosas, como hemos trabajado aquí, de la oscuridad a la luz. Son temas que nos gustan a todos, que la gente puede desarrollar, que puede aprender, que se mezclan entre ellos después de tanta ausencia, de no cercanía, y yo creo que es un evento fantástico. Yo lo estoy viendo con muchísima ilusión. El niño interior no es que estemos buscando a un bebé, estamos buscando a nuestra esencia. Estoy casi seguro que si os preguntara, el 60-70% me diríais que de pequeños os hubiera gustado ser una cosa y habéis terminado siendo una cosa completamente diferente. Compartir conocimiento, camaradería, experiencias, buenos recuerdos. Y este 2022 te invitamos al cuarto Congreso Internacional de Baraja y Tarot. Más de 20 ponentes nacionales e internacionales, compartiendo conocimiento y sabiduría en torno a la baraja y el tarot. Patrocinado por Fournier. Colabora Liceo Gráfico, Vinci Hotel Calle Goya 79, Asescoin, Asociación Española de Coleccionismo e Investigación del Naipe, The International Playing Card Society. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y con qué resultado? Bueno, espero poder proporcionarle a la persona, cuando hacemos una lectura, una posibilidad que antes no se había visto. Si le agregamos una posibilidad al tema o a la pregunta, si nos damos una puerta abierta cada día, o si le regalamos a una persona cada día una pequeña abertura, para mí, ya. Madrid 2022, 23, 24 y 25 de septiembre, en su modalidad presencial y online. Cuarto Congreso Internacional de Baraja y Tarot. Seguimos conservando buenos momentos, cultivando experiencia y conocimientos, todos juntos, reunidos por la baraja y el tarot. 2022, dedicado a Reino Unido. La Orden de Ayala.